Muy bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Edgar, y gracias a Infopasto. Además, pues como uniéndome a todos, una felicitación en su aniversario. Es muy oportuno que para celebrar el aniversario de la empresa se tenga un evento académico en el que estamos además gustosos de compartir experiencias que nos pueden ayudar a todos a seguir aprendiendo más, pero también quizá para el territorio del área de la jurisdicción de Infopasto, algunas cosas en las que pudieran replicarse, y obviamente estamos seguro todos abiertos a, además de compartir una presentación, a compartir experiencias también en campo. Yo voy a hablar de estos 5 puntos, aunque la presentación de Alejandro por fortuna ya avanzó algunas cosas, entonces no tengo, en virtud del tiempo además no tengo que detallar cosas que Alejandro contó mucho mejor que yo. Entonces me voy a enfocar más en el caso de la cuenca del río Chinchiná y cómo, porque compartiendo con los compañeros de Infopasto, cómo las situaciones que se enfrentan acá de alguna manera tienen un símil en situaciones que hemos enfrentado nosotros en el eje cafetero y seguramente todos los sitios donde hoy hay fondos, situaciones que si bien no son iguales ni ambientalmente, ni social, ni institucionalmente, pero hay ciertos momentos y ciertos puntos de quiebre en los que nos podemos encontrar. Entonces yo me voy a enfocar más de estos 5 puntos, aquí voy a pasar muy rápido y me voy a enfocar más en el caso de la cuenca del río Chinchiná y en la complementariedad de instrumentos. Ya Alejandro y Mauricio presentaron muy bien lo que son los fondos de agua y el propósito que tienen como mecanismos de impacto que contribuyan a la seguridad hídrica y, como dicen ustedes aquí, para que tengamos agua para toda la vida. Ese es un propósito de todos. Y lo que se hace, y TNC, que de alguna manera ha estado con algunos fondos más, con otros menos, es el caso nuestro, con TNC la relación fue posterior al inicio, pero en todo caso nos ha ayudado a tener un soporte científico y hay un propósito de un soporte científico para mejorar toma de decisiones. La clave aquí está en la toma de decisiones. Ya esto también se mencionó, hay fondos, experiencias diversas de fondos en América Latina. Yo creo que no soy el único, somos varios los que decimos que quizás los casos más emblemáticos y más representativos y que tomamos como referentes son los casos de Ecuador, lo que nos acaba de presentar Andrea, y otros tantos casos en Ambato, en otras, pues en la zona del Tungurahua, que hay otros tantos que podemos replicar, y esto es como una gráfica pues de una tendencia de cómo van los fondos de agua, que independiente del volumen de recursos que apliquen, pues más ese volumen de recursos no es, creo yo, lo que hace exitoso a un fondo, la cantidad de recursos que operen, sino la inserción que logre tener con los procesos territoriales, teniendo al agua como un eje central de la gestión. Esto también ya fue mencionado, el Estado y las proyecciones de los fondos en Colombia, la coalición Agua para Colombia y lo que ya son unos fondos ya existentes y otros proyectados. Aquí está el nuestro, un fondo en la cuenca del río Chinchiná, que es el centro sur de Caldas, con Manizales como eje, que aparecemos como un fondo de agua propuesto dentro de la coalición, pero que ya existimos y tenemos una historia, y es a lo que me voy a referir. Entonces entro más bien a hablar del caso de la cuenca del río Chinchiná. La cuenca del río Chinchiná está en el departamento de Caldas, como ustedes saben es como en el centro occidente de Colombia, en la zona cafetera, y del departamento de Caldas, Caldas tiene 27 municipios, 5 municipios conforman lo que llamamos nosotros la región centro-sur. Caldas está dividido en 6 subregiones, 2 en el oriente, una norte, 2 en el occidente y el centro-sur. La zona centro-sur, compuesta por 5 municipios, Manizales, Neira, Palestina, Chinchiná y Villa María, está pues Manizales la capital. Tenemos el 15% del área del departamento, pero vivimos ahí el 60% de los caldenses. Es decir, es el territorio del departamento que recibe más presión demográfica, donde está más avanzado el urbanismo, las obras, las vías, donde está el desarrollo de infraestructura y de industria. Y gracias a eso, pues también es la zona donde está el 72% del Producto Interno Bruto departamental, en los 3 sectores. En el sector primario, porque estamos en la cuenca, esta cuenca del Chinchiná es la cuenca de todo el país, la cuenca de más alto nivel de productividad de café. No necesariamente el café de mejor calidad, no necesariamente el café que mejor se vende, pero sí es la zona de más alta productividad por hectárea. Dentro de la zona, además, dentro de nuestra cuenca, más o menos en este sector, está ubicado el Centro Nacional de Investigaciones del Café. O sea, es la cuenca cafetera como un referente de la cuenca cafetera del país. Esta cuenca, y ahí se ve lo que es una cuenca cafetera. Esta cuenca tiene más de 150 años de intervención, tanto en los sistemas productivos rurales como en los asentamientos urbanos. Manizales es una ciudad de un poco más de 160 años y es
Como se puede ver acá, bueno, la foto quizá en las otras pantallas se ve mejor. En las otras pantallas se ve mejor cómo ha sido nuestra intervención. Una intervención no planificada, no la calificamos de otra manera, o sea, no pensamos que ni los sistemas productivos ni el desarrollo urbano tuvieran un criterio de maldad o un criterio de deterioro como principio, sino que se fueron estableciendo en ausencia de instrumentos de planificación. Cuando se empezó a expandir la caficultura, cuando se empezó a expandir, en nuestro caso la caficultura, pero cualquier otro de los sistemas productivos, no teníamos consideraciones sobre las zonas de retiro, sobre las rondas hídricas, sobre la protección de los nacimientos y de las microcuencas, y como tenemos una zona que para fortuna nuestra es abundante en recursos hídricos y con agua superficial suficiente, pues no advertimos suficientemente los riesgos que teníamos. Y lo mismo pasa con las ciudades, construcciones en zona de ladera, también en ausencia de instrumentos de planificación y de previsión y sin total conciencia de lo que significaría esto pues en términos de un asocio o un incremento pues de los factores de riesgo. Entonces, ante 150 años de intervención de una manera no planificada, pues es lógico que lo que ocurra con ese enfoque, no solamente el del establecimiento de los sistemas productivos, sino también el del establecimiento de las ciudades, los resultados de ese enfoque han sido, entre otros, y esto es una cosa muy resumida, no pretendo hacer un diagnóstico situacional de la cuenca, pero sí unos elementos básicos, un muy serio deterioro ambiental, pues la propia fotografía lo muestra. O sea, a pesar del buen estado de estas plantaciones de café, sin duda es una evidencia de deterioro ambiental, de cultivos en zona de ladera, bueno, una cantidad de cosas deterioro ambiental y social. Una muy alta dependencia de insumos externos, lamentablemente nuestra caficultura, ese sí es un tema de política del país, pero sobre todo en esta cuenca y en el eje cafetero colombiano, en los 3 municipios del eje cafetero, incluso en el norte del valle, en lo que hoy llamamos paisaje cultural cafetero, respondemos a un modelo de producción, a mi manera de ver, y lo digo con todo respeto, pero a mi manera de ver equivocado, porque es un modelo muy parecido al del extractivismo, el de priorizar la exportación, agotar los recursos naturales, presionar, maximizar la producción y altamente dependiente de insumos externos, privilegiando la exportación de lo que se produce y exportación de materias primas. Es decir, nosotros exportamos café como exportar oro, no lo procesamos, o como cualquier otro mineral, no lo procesamos aquí, no le agregamos valor, no generamos industria a partir de eso, sino que exportamos el grano. Y eso a costa de una presión muy fuerte sobre nuestro territorio. Y eso hace que tengamos una muy alta dependencia de insumos externos, porque tenemos nuestros suelos además agotados y bueno, una cantidad de cosas que incrementan los problemas sociales y ambientales. Con una fragilidad del soporte institucional, y en nuestro caso fue más evidente de los 90 para acá con el tema de la caída de los pactos y los acuerdos internacionales de sustentación del precio del café. Teníamos y tenemos todavía una organización muy fuerte, sin duda, en la Federación Nacional de Cafeteros, pero una cosa era la Federación Nacional de Cafeteros con un precio de sustentación para el café, la federación de ese momento, y lo que hoy puede hacer. Pero hay que decir también, hay que reconocer en nuestro territorio el desarrollo de infraestructura, las escuelas, los acueductos fueron construidos por la Federación de Cafeteros, ni siquiera por los gobiernos. Entonces también a esa caficultura hay que agradecerle el desarrollo que tenemos, solo que de nuevo, en ausencia de ciertos instrumentos de planificación y gestión, no se previeron los impactos que hoy tienen algunas cosas. Fragmentación de la propiedad, y es lo que está principalmente expuesto en esta imagen. Esta es la cuenca de Chinchiná, si recuerdan la forma. Esta es la parte más alta de la cuenca, aquí está el Parque Nacional Natural Los Nevados, y esta en la parte baja es la desembocadura del Chinchiná en el Cauca. O sea que estamos como desde los 800 a los 5.200 metros sobre el nivel del mar. En la parte alta, predios de grandes extensiones. Este es el casco urbano de Manizales, y en la parte de la zona cafetera, una fragmentación tremenda de la propiedad. Hoy día, fincas cafeteras de menos de 2 hectáreas, es el promedio. Las que hace 2 o 3 generaciones eran fincas cafeteras de una familia de 30 o 40 hectáreas, y ese era el sustento de una familia. Esa familia tuvo 5 hijos y cada uno de los hijos no tenía más que partirle un pedazo de la finca. Y eso es lo que tenemos hoy. Una cantidad de fincas de menos de 2 hectáreas que ya ni siquiera son el sustento suficiente para una familia, y que entonces eso obliga también a unas dinámicas socioeconómicas diferentes. Y esto pues inevitablemente llevaría como resultado a situaciones de emergencia que se convirtieron en el tiempo reciente en movilizadores y actores sociales. O sea, yo estoy aquí resumiendo más o menos 150 años de historia hasta la diapositiva anterior y ahora los últimos 10. ¿Qué ha pasado en los últimos 9, 10 años? Estas son imágenes ambas del año 2011,
octubre, noviembre de 2011, como ustedes conocen en nuestra zona andina, 2 picos de lluvia en el año, el pico abril-mayo y el pico octubre-noviembre. Para nosotros es más fuerte el pico octubre-noviembre, sobre todo en la parte oriental de la cuenca, y esto es, la zona de, esta área es una de las plantas del acueducto, el acueducto de Manizales. La empresa Aguas de Manizales tiene 2 plantas principales. En una de las plantas, en octubre del 2011 hubo un desprendimiento de tierra asociado, todos los factores combinados, alta pendiente, las propiedades físicas del suelo, suelos derivados de cenizas volcánicas y con las condiciones geológicas además que se tienen, un uso inadecuado porque esto está en ganadería y en pleno momento del fenómeno de la Niña, pues incrementos en la precipitación y saturación de agua. Esto ocasionó un desprendimiento de tierra de unas dimensiones que no calculábamos y significó para la ciudad, para algunos sectores de la ciudad, o sea, significó el desabastecimiento de agua para toda la ciudad. Algunos de ustedes quizás recuerden, en los noticieros nacionales en el 2011 circulaba una noticia de que toda la ciudad de Manizales, absolutamente toda la ciudad de Manizales estuvo sin agua cerca de 19 días. Algunas zonas 14, 15 días, pero algunos barrios tomaron 19 días en restablecer el servicio. Pero más grave que eso es que cuando se restableció el servicio del agua, y bueno, asociado quizá a muchos otros factores, a la misma lluvia, a la pendiente, a nuestra forma de crecimiento, tan pronto se restableció el servicio del agua, unos días después, otro desprendimiento de tierra y quizá asociado, eso es todavía materia de investigación, pero quizá asociado a deterioros de la infraestructura propia del acueducto y por las situaciones que se dieron después de 19 días sin flujo y después restablecer flujo y presión, otro desprendimiento de tierra que causó en un solo barrio la muerte de 48 personas. Entonces, son situaciones que enfrentamos y que en nuestro territorio y en nuestra ciudad casi que cada año, por fortuna, pues se vienen reduciendo, y obviamente sobre todo lo que más importante que se reduzcan es las muertes, pero cada año enfrentamos, sobre todo en el periodo de lluvias de octubre a noviembre, enfrentamos situaciones como estas. Entonces nuestra preocupación no es solo por un tema del agua, además porque lo que falló cuando falló en el 2011 no fue que faltara agua. El alcalde de Manizales de la época dijo en un noticiero nacional, porque le preguntaban, un periodista de un noticiero nacional le preguntaba qué hacía Manizales sin agua, y él dijo, no es que no haya agua, agua hay mucha, está lloviendo, lo que pasa es que no sale por la llave. Seguro es una respuesta desatinada, porque además es una situación, un momento de tragedia para la ciudad, pero en parte refleja, pues sí, una realidad, que ese momento respondiera a unos temas de necesidad de blindar infraestructura y otra cantidad de cosas, pero sin duda sí reflejaba también que tanto en el gobierno como en los ciudadanos no teníamos o no tenemos todavía del todo una concepción de una gestión integral del recurso hídrico. Esto entonces motivó pues, y generó todo un reclamo de la sociedad por una acción política institucional y no por este hecho, porque ya habíamos empezado desde finales de 2010, pero sí terminó siendo el detonante para una acción de articulación institucional que estábamos tratando de construir de largo plazo. Y digo estábamos entre varios actores institucionales. Entonces este proceso tiene base en una coalición de actores que tomó todo un año de identificación y concertación, desde finales de 2010 hasta finales de 2011, con los hechos de octubre, noviembre de 2011, pues reitero, eso fue como un gran detonante y ahí se le puso un poco más de presión. Entre noviembre de 2011 y mayo del 2012 tuvimos 6 meses de la negociación de un acuerdo marco. Fue un instrumento político negociado con actores, entre otras porque coyunturalmente el 2012 como entre 2011 y 2012 como esta misma época es un cambio de autoridades locales. Entonces, la situación que se estaba viviendo la estaban afrontando los gobiernos territoriales que estaban terminando y empezaban nuevos gobiernos a partir de enero del 2012. Entonces, fueron 6 meses de negociación de un acuerdo marco, de un acuerdo político con quienes estaban iniciando. Un instrumento político que ya lo voy a mostrar enseguida, una vez firmado y aprobado, nos dieron 4 meses de plazo para formular un plan de acción que estuvo en octubre de 2012 y de ahí en adelante fijamos unos plazos de acción que se miden cada 5 años. Firmamos un acuerdo entre estas instituciones, están autoridades ambientales, entes territoriales, la gobernación y los 5 municipios del Centro Sur, empresas de servicios públicos, ONGs, gremios y con el apoyo de algunas ONGs internacionales de ese momento. Aquí no estaba todavía TNC. Estos fuimos los que firmamos en mayo del 2012.
Y en mayo de 2012 lo que firmamos, lo que hicimos fue todo un reconocimiento de cuál era la situación en la que estábamos, la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro territorio, que era evidente, porque Manizales no solamente estuvo sin agua, sino que tuvo bloqueo de carreteras, desabastecimiento de gas, interrupción pues, del servicio del gas, una cantidad de situaciones pues, complejas y derivadas a la imposibilidad del suministro del agua, entonces también la disminución de actividad institucional en escuelas, en algunos servicios hospitalarios, bueno, una situación que nos mostró nuestra máxima vulnerabilidad, creo yo, del tiempo reciente. Pero partiendo de la conciencia de que eso se debía a la sucesión de unas intervenciones no planificadas por más de 150 años, lo que dijimos es, esto no se resuelve en un proyecto de 2, 3 o 4 años, sino que firmamos un acuerdo con 50 años, con metas a 50 años. O sea, nuestras metas principales esperamos cumplirlas en el año 2062, yo espero no estar ya de aquí a eso, pero nuestras metas principales esperamos cumplirlas al año 2062, eso sí, hay metas intermedias medibles cada 5 años. Entonces nuestro primer plan fue para 5 años, 2012-2017, y en el planteamiento general lo que tiene es como el modelo conceptual lo que tiene es esto, la necesidad de trabajar en conservación, sí, pero siempre que eso garantice unas mejores condiciones de vida para las personas, por ejemplo, afrontar temas como empobrecimiento rural, fragmentación de la propiedad, disminución de la capacidad operativa de los predios, todas estas cosas, y crecimiento económico. Porque creemos que si no hay equilibrio entre las tres, todo lo que hablemos y digamos sobre esto va a ser difícil de conseguir. Y para eso propusimos hacer tres tipos de cosas, tres cosas. Gestionar el conocimiento, porque en nuestra cuenca Chinchiná hay mucho conocimiento generado alrededor de él, también hay que generar nuevo, vía investigación, vía desarrollo científico, pero sobre todo hay que gestionar mucho de lo que ya sabíamos y que muchas tesis y muchos trabajos de investigación se habían hecho, pero los tienen las universidades, pero no los tomadores de decisión. Entonces hay que hacer gestión y acercar ese conocimiento. Ahora, que ese conocimiento se convierta en acción, pero acción con este atributo, colectiva. Ya les voy a mencionar el nombre que le dimos. Y finalmente, para que esta acción no se quede en la ejecución de un proyecto, tiene que trascender hacia un modelo de gobernanza y a formulación de políticas, para que no ocurra, como tantas cosas ocurren, que se termina un proyecto y la acción termina ahí y después es como si todo tuviera que empezar de cero. Entonces, que evolucione como hacia gobernanza y políticas. Nuestro proceso, en ese momento lo llamamos Pactos por la Cuenca Chinchiná, y era pactos en plural, porque no era un único pacto, o sea, firmamos un acuerdo, pero lo que teníamos que hacer era múltiples pactos, ahorita múltiples acuerdos, convenios bilaterales, trilaterales, multilaterales, para poder desarrollar acciones. Y nuestra visión estratégica de los 50 años está soportada como en estos 9 programas, que ¿de dónde salen? Del cruce de los propósitos de crecimiento, inclusión y conservación con los ejes de conocimiento, acción y políticas. Y de ahí salen temas que orientan nuestra acción, donde se encuentra el tema de las políticas con el tema de la conservación, o donde se encuentra el tema de la acción colectiva con la inclusión. Eso marca como nuestro plan de trabajo, y lo que hacemos es que cada 5 años revisamos cuáles son las prioridades y formulamos acción de 5 años. Para mencionarles muy brevemente algunos avances de nuestro primer corte, 2012-2017, fue la articulación en la cuenca Chinchiná por el mismo tiempo estaba formulando un plan de ordenación y manejo, fue adoptado apenas en 2016, pero nos articulamos desde el proceso de aprestamiento, diagnóstico, todas las fases que tiene pues la formulación de un POMCA, y lo hicimos de manera articulada, como para que de una vez se viera que esto era un instrumento de gestión del POMCA, porque también ocurre, si aquí hay alguien de las corporaciones autónomas o de los municipios o cualquier ciudadano, sabe que tenemos muchos planes, este es un país de planes y de programas y cosas, y formulamos plan de desarrollo y formulamos planes de todo tipo, pero después muchos de ellos nadie se vuelve a acordar. Entonces necesitan instrumentos de gestión. Constituimos y consolidamos, y esa fue nuestra apuesta, primero una plataforma de cooperación y gestión colectiva. La idea de los fondos y los mecanismos de fondos los conocíamos desde el principio, pero no quisimos, algunos sí querían, pero la mayoría de nosotros no quisimos que el fondo se constituyera desde el principio. Porque primero dijimos, tenemos que generar una plataforma de cooperación y de gestión más que el instrumento financiero. El instrumento financiero que llegue cuando sepamos trabajar juntos, y esa fue como nuestra apuesta. Gestión de conocimiento e investigación en distintos temas, adquisición de predios para conservación, esta foto corresponde, es como un hecho emblemático. El Parque Nacional Natural Los Nevados está en la parte alta de la cuenca, para el momento llevaba 40 años de declarado, ya lleva 45, 46 años de declarado, y dentro de 58.000 hectáreas que tiene el parque hay 17.000 en conflicto, es decir, todavía hay 17.000 que son de propietarios privados con ganado,
o que producen papa dentro del Parque Nacional Los Nevados. Y en 40 años no se había liberado ni una hectárea. No habíamos conseguido ningún mecanismo, pues por la vía de lo público, para liberar ninguna hectárea. Y entre otras cosas, eso era hasta relativamente fácil de entender, porque si hablábamos con los ganaderos o con los cultivadores de papa, lo que nos decían es, sí, alguna vez la alcaldía tal o la gobernación me ha ofrecido comprar el predio, pero me ofrecen comprar, como pueden ellos, en el avalúo catastral y mi tierra vale 3 veces eso. Entonces yo nunca les voy a vender. Y aunque la ganadería ahí es de bajo rendimiento, finalmente tienen un activo que no quieren, que no quieren venderlo a menor costo. Entonces, uno de nuestros pactos, el primero y el más emblemático, fue juntar actores públicos y privados, la gobernación con los recursos del 1% que tienen, del 1% asignados en los que están desde el artículo 111 de la ley 99, la gobernación asignando los recursos del 1%, junto con 2 aportantes, la empresa de energía eléctrica y también unos fondos privados, con los que pudimos juntar recursos suficientes para comprar un predio que era muy emblemático, que hace puente, ahorita se los muestro en la imagen, entre la reserva forestal de Check, que es la empresa hidroeléctrica, y el Parque Los Nevados. Entre esas 2 áreas de protección había una finca ganadera con 400 vacas, y la pudimos adquirir 1.350 hectáreas para liberarla para conservación, pero además para que hiciera conectividad. Y como dijo Andrea, nos tardamos un tiempo pensando el modelo de restauración, casi 3 años, yo tengo que decirlo, casi 3 años en los que no nos pusimos de acuerdo, y cuando nos dimos cuenta en los 3 años, solo haber quitado las vacas, ya tenía suficiente restauración, y ahora ahí hay dantas, hay pumas, hay cualquier cantidad de cosas. Entonces, finalmente la naturaleza hace su trabajo. Bueno, visibilidad ante la ciudadanía, y lo que decimos nosotros, nuestro principal activo, construir confianza. Nos tomamos 5 años en construir confianzas, en priorizar, en tener base científica para lo que teníamos que hacer, en establecer relaciones entre actores públicos y actores privados, y en generar un mecanismo de acuerdo y de inversión en bienes colectivos. Eso nos tardamos los primeros 5 años. Y cuando ya sentimos que eso estaba más sólido, ahí sí, en el marco del proceso Pactos por la Cuenca Chinchiná, ahí sí decidimos constituir el fondo. El Fondo de Agua entonces apenas se constituyó en noviembre de 2017 y empezó operaciones apenas el año pasado. Ya les decía esto, la base es una plataforma de gobernanza que se llama Pactos por la Cuenca, que sigue existiendo, no lo reemplazó el fondo. Pactos por la Cuenca sigue existiendo. Y lo conforman esos 23 actores que vieron en la imagen anterior, donde estaban todos los logos institucionales. Y no necesariamente todos ponen en el fondo. Eso es algo que con los compañeros de Empopasto quizá vale la pena ver. O sea, todos pueden ser parte del proceso y no todos tienen que poner plata, porque también algunos temen acercarse porque entonces le van a pedir plata. No, aquí todos son importantes, pero ¿quiénes son los primeros aportantes de dinero? Check, que es del grupo EPM y es la empresa de energía eléctrica, Aguas de Manizales, la empresa pues de acueducto de la ciudad, de Manizales, en los otros municipios incluso hay otros prestadores, Corpo Caldas, que es nuestra corporación autónoma regional, y EMAS, que es la empresa de aseo, que es la misma que también presta el servicio aquí. Ellos 4 son los constituyentes que firmaron en noviembre de 2017. Ellos 4 están aportando más o menos $400.000, 1.300 millones de pesos anuales, pero comprometidos a 10 años, es decir, tenemos 13.000 millones de pesos. Pero una vez constituida la corporación y a todos los demás actores, lo que nos pusimos como meta es, si ellos 4 ponen 13.000, el compromiso de los demás tiene que ser duplicarlo, por lo menos. Entonces estamos pensando en una inversión de 25.000 millones de pesos. Que tampoco es mucha plata, o sea, pues para uno sí, pero para una persona sí, pero pues para un proceso como este no es mucha plata. Además, porque también, a pesar de que sabemos que es un mecanismo de fondo y que como fondo en estricto sentido de la manera más ortodoxa, hay unos temas de operación de recursos, hay muchas cosas que se hacen incluso sin plata, o sea, que corresponden a aportes, pero que no necesariamente tienen que hacerse transferencias. Establecimos 3 prioridades para los siguientes 10 años, es el trabajo en infraestructura verde, la provisión de bienes y servicios ambientales y la sostenibilidad del mecanismo. En infraestructura verde, y esto es además una meta del POMCA, aquí ya voy terminando, en infraestructura verde la cuenca mide 105.000 hectáreas. Nuestro propósito es que tengamos al 2028 25.000 hectáreas con figuras de protección. Ya tenemos 19.000 que corresponden a las zonas de protección que ya existían, el Parque Los Nevados y las reservas forestales, la del acueducto, la de la Corporación Autónoma, todas. Suman 19.000. Nos faltan 6.000 por adquirir
Bueno, nos faltaban para cuando empezamos, ya hemos adquirido más o menos 3.200, o sea, nos faltan menos de 3.000, pero además nos falta, dentro de las que están declaradas, hacer procesos de restauración y que realmente las 25.000 tengan plena funcionalidad. Y eso orientado, que esto también fue lo que nos tomamos los 5 años decidiendo, es precisando muy bien cuál es el servicio ambiental, y para nosotros son dos: regulación hídrica y calidad del agua. Fundamentalmente esos dos, porque nosotros ya lo dije, tenemos una abundancia de oferta de agua superficial, pero ha perdido la cuenca capacidad de regulación. Entonces tenemos excesos en abril, mayo y octubre, noviembre, y déficit en junio, julio o diciembre, enero. Ahora, el déficit no nos genera desabastecimiento aún, pero más bien los excesos sí nos generan problemas en la infraestructura. Y esto simplemente aquí ya terminando, este es el límite de la cuenca de nuevo, el Parque Nacional Natural Los Nevados, y en estos polígonos azules son las áreas protegidas, las que ya existen, las 19.000. El proyecto entonces lo que establece es darle total conectividad y protección a las 25.000, aquí ya cruzamos incluso ahora, no está aquí en la imagen, pero ya lo usamos, el polígono de la delimitación de páramo, ya vigente, entonces ese también ya lo incluye, y generar en los 3 ríos, que son el Huacaica, el Chinchiná y el Claro, generarle las rondas suficientes para que favorezcan también esta otra conectividad. Y eso sumaría a las 25.000 hectáreas, suficientes para que sean el soporte de los bienes y servicios ambientales para 550.000 personas que vivimos en la cuenca. Entonces esperamos hacerle buena gestión a esos 25.000. Bueno, por mencionar algunos casos, esta es la reserva Río Blanco, que es de la empresa de acueducto, pues la gestiona y la maneja la empresa de acueducto, pero ahí también hay cosas que hacer, a pesar de que sea una reserva, por eso refería, no solamente es llegar a adquirir las 25.000, sino que esta que es una reserva, ustedes ven acá, una masa de bosque, pero aquí todavía fincas con actividad ganadera, este es el estado arriba, está en pasto, pero ahí estamos haciendo con la empresa, estos ya son procesos de restauración y reforestación que ahí poco a poco ven que se va enriqueciendo, por lo menos se nota la diferencia entre uno y otro, y eso es a lo que queremos llegar. Y aquí ya, entonces nosotros fijamos como en nuestro marco de monitoreo, que Andrea también lo mencionó, pues que es muy importante el monitoreo, tenemos hemos precisado que tenemos unas herramientas y unos propósitos de gestión, que esperamos con eso también fijar unos indicadores de resultado y finalmente apuntarle un impacto. En cuanto a la gestión, todo lo que es infraestructura verde, el recurso que gestionamos, los 13.000 millones que nos dan estas 4 empresas y los 25.000 como mínimo que vamos a aplicar, están orientados fundamentalmente a infraestructura verde, es decir, a completar las 25.000 hectáreas. Pero nuestro trabajo no se cumple teniendo 25.000 hectáreas protegidas, nuestro trabajo se empieza a cumplir si obtenemos como resultado la obtención el cumplimiento en indicadores de calidad de agua y de regulación de los caudales. Eso requiere entonces monitoreo hidrológico para saber si estamos obteniendo el resultado con la gestión que hacemos. Yo por la gestión le respondo a la Junta cada año, pero finalmente la Junta le tiene que responder a la sociedad porque obtengamos este resultado. Y en el futuro, y aquí hablamos de una brecha de atribución, porque esto es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del fondo, sino de toda la sociedad, lo que tenemos que tener es un territorio más resiliente. Porque no solamente importa tener agua y tener la captación y tener los metros cúbicos que necesitamos para la distribución, sino que lo que importa es que tengamos un territorio resiliente, que nuestra gente acceda a agua de calidad, pero que también tengan comida, que también tengan empleo, que tengan unas condiciones de vida digna y que no los mate un derrumbe. Entonces, porque si tenemos agua, pero después viene un derrumbe y mata a la gente, creo que poco logramos. Finalmente, y esto es algo que mencionó Mauricio, uno de nuestros programas, Mauricio Andesco dijo esta mañana que la importancia, él hizo una reflexión sobre derechos y deberes, si ustedes recuerdan. Nosotros también hemos tenido esa reflexión y uno de nuestros programas se llama Tránsito de Habitantes a Ciudadanos. Y es decirle, y lo decimos permanentemente y tenemos distintos mecanismos, esto por ejemplo es un mecanismo, tenemos una maqueta, no se ve la maqueta, bueno, aquí dentro está una maqueta tridimensional de la cuenca y la llevamos en un camión por toda la cuenca, por colegios rurales, por escuelas, por todo lado, diciéndole a la gente que vive en una cuenca, porque eso era lo primero. La mayoría de las personas, y no sé entre quienes están aquí, sabemos que es una cuenca.
Uno piensa que una cuenca es un río, otros piensan que es solo la ladera, bueno, y una cuenca además no es solo lo biofísico, porque también es una construcción social como territorio. Entonces llevamos esto, pero para decirle a la gente que el futuro de la cuenca no depende de las 4 instituciones que pusieron 13.000 millones de pesos, el futuro de la cuenca depende de todos los que la habitamos. Y para eso hay que hacer conciencia de que somos ciudadanos, no solo habitantes de un territorio, sino ciudadanos, y que en virtud de ello debemos y podemos exigir nuestros derechos, pero también cumplir con nuestros deberes y responsabilidades. Esto lo hacemos apalancados pues como entonces y pensamos siempre como en la complementariedad de los instrumentos, un instrumento político que es el POMCA, una plataforma de gobernanza que es Pactos por la Cuenca y un instrumento financiero que ayuda a que estas cosas sean visibles, que es el Fondo de Agua Vivo Cuenca. Los retos que enfrentamos, pues y que los hemos visto en nuestro territorio, es que hasta ahora tenemos un importante soporte institucional, pero nos falta más base ciudadana. Por eso es que estamos haciendo esto de ir a las veredas y todo eso, para que sea desde la comunidad, desde la base, que haya más apropiación por estos temas y para que tenga sostenibilidad en el futuro. Enfrentamos los retos propios, lo hablábamos en el almuerzo, algunos que estábamos compartiendo, los retos propios de los cambios de enfoque cada vez que hay cambio de gobierno. Pero cada vez tenemos un instrumento más consolidado y por eso más basado en la ciudadanía para que los ciudadanos no permitan que esto cambie, que cuando llegue un alcalde distinto, un gerente nuevo de Aguas de Manizales, un director nuevo de Corpo Caldas, que no cambien las cosas, sino que sigamos en una ruta ya pensada para el territorio. En muchos casos hay temor a la innovación cuando se hace con recursos públicos y eso uno lo entiende, pero tenemos que atrevernos en el marco de la ley siempre a ser innovadores. Y ser muy abiertos siempre a formularnos preguntas. Nosotros con esto no tenemos respuestas, lo que sí tenemos es mucha disposición permanente a preguntarnos cosas, preguntarnos y a partir de eso formular y aceptar, y eso nos ha llevado a aceptar otros conceptos. Por ejemplo, hablar menos de conservación y pensar más en la coexistencia, replantearnos los modelos de restauración no tan puristas y ortodoxos como con los que algunos llegábamos, pensar hoy que estamos implementando mecanismos de pago por servicios ambientales o si debemos hablar más bien de distribución de beneficios, si lo que los ecosistemas nos proveen son servicios ambientales o funciones ambientales para no instrumentalizarlos. Bueno, una cantidad de cosas que tienen también un fondo político que al final lo que nos dice es que esto es una acción territorial, esto no es una acción solo por agua, sino que es un proceso, así lo vemos nosotros, y esta es una de las razones por las cuales nosotros no entramos desde el principio en los fondos de agua diseñados por TNC, porque nosotros tomamos otra ruta, o sea, lo supimos desde el principio y en un momento con TNC dijimos, no vamos por el mismo camino, entonces nosotros vamos a avanzar solos. Ahora que ya tenemos el fondo, tenemos una alianza y vamos a ser parte de la coalición Agua para Colombia. Pero nosotros estábamos más interesados en ese momento, cuando empezamos, en una acción territorial que demanda un profundo compromiso de todos los actores, aun cuando los intereses sean diferentes y divergentes. Aquí no estamos llamando a la gente que esté de acuerdo, sino justo a los que no estamos de acuerdo para que hagamos algo porque todos vivimos en el mismo territorio. Es una gestión que más que transaccional tiene que ser transformacional, esto se lo decimos a los alcaldes permanentemente, por ejemplo, con los recursos del 1%. No se trata de que ellos inviertan, se trata de que hagan algo que transforme el territorio. Una cultura ambiental cimentada en la identidad, en lo que somos como territorio, como seres humanos y como colectivo, y que el activo más importante y el que más tenemos que atesorar no son ni los 25.000 millones ni las 25.000 hectáreas en bosque, sino la confianza, que eso es lo que nos da sostenibilidad a futuro. Muchas gracias.